La verdadera respuesta. Mensaje del 12 de septiembre del 2013. Una pregunta, muchas veces, está disfrazada de tal y no es más que una afirmación de lo que pregunta. Por ende, no es una pregunta. Esta forma de pregunta es la que impera en el mundo y por ello no recibe respuesta, porque es en sí una respuesta. Las preguntas que formula el mundo no son preguntas en absoluto, son simplemente falsas afirmaciones que buscan disfrazar un juicio. Ya hemos repasado esto anteriormente. Es por ello que no todas las preguntas pueden ser respondidas. Porque si una pregunta no es pregunta, ¿qué clase de respuesta podría recibir si es en sí una respuesta disfrazada de pregunta? El ego no puede formular preguntas porque no sabe nada. Por lo tanto, no es capaz de hacer preguntas sinceras. El ego es la mentira y todo lo que pregona es la mentira misma. Incluso sus preguntas son mentiras, pues no lo son. Las disfraza de preguntas, pues no sabe preguntar. Para poder formular una verdadera pregunta, es necesario querer recibir una verdadera respuesta. Y para ello se necesita vivir en la verdad. Ser sinceros. Y solo en una mente serena y en paz puede existir la conciencia de la verdad. Solo estando sereno y en paz puedes formular una pregunta. Solo desde tu paz interior puedes formular una pregunta verdadera, es decir, sincera, honesta. Y si la pregunta es verdadera, será simple como simple será su respuesta. Pues la verdad es simple y la respuesta a una pregunta verdadera será la simple verdad. Una pregunta que pueda ser respondida con diferentes respuestas no puede ser una pregunta, pues su respuesta no tendrá sentido. En todo caso será una pseudo pregunta, y eso no es una pregunta. Aprende a distinguir entre la verdad y la ilusión. Las ilusiones de preguntas no son nada y no conducen a nada, salvo a confundir. Pues ¿qué otra cosa busca la ilusión sino la confusión misma? Las preguntas ilusorias o pseudo preguntas entran en un razonamiento circular que nunca tienen sentido, pues no conducen a nada. Un razonamiento circular no es un razonamiento, pues razón quiere decir literalmente sentido. Y una pregunta circular no tiene sentido, pues no va a ningún lado. Es en la razón donde se puede formular una pregunta razonable. Fuera de ella, nada tiene razón de ser, pues fuera de la razón no se puede alcanzar la verdad. Si bien el conocimiento está muy por encima de la razón, es en la razón donde escucharás la voz de la verdad, pues el ego no puede alcanzar jamás la razón. El ego es en sí la falta de razón. Por eso es que el pecado es una locura, porque es la pérdida de la razón. Y los que pierden la razón están locos.
Los adoradores del ego, los que veneran la idolatría en cualquiera de sus formas, han perdido la razón, pues la razón les diría que lo que buscan no está donde ellos creen que está, y les indicaría certeramente dónde buscar para hallar. Buscan la felicidad donde no se puede hallar porque no tiene razón. La han perdido. Al perder la razón, sus acciones son irracionales, como lo son sus pensamientos. Por ende, andan enloquecidos por el mundo. La culpabilidad les nubló la razón y por consiguiente los ha enloquecido. Pero el perdón los retorna a la razón e invocando al perdón de Cristo, recobran la conciencia de la razón, donde pueden escuchar la voz del Espíritu Santo. No trates de razonar con lo que no tiene razón. El ego no tiene razón. Entonces, ¿por qué le prestas tanta atención? Apela siempre a tu razón y pensarás rectamente y no te extraviarás por senderos confusos que no conducen a ningún lado y dejan el sabor amargo del sinsentido y una sensación de autoderrota. Nada de eso es necesario. Puedes alcanzar la razón, pues en tu mente está muy alto, fuera del alcance del sistema de pensamiento del ego, allí donde Dios la puso para que la voz del Espíritu Santo se escuche en ti.